Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablamos con el doctor Leidinger de estenosis de canal. Doctor Leidinger, muy buenas. Hola, José Luis. Bien, contento de estar aquí. ¿Qué nos puedes contar de este tipo de complicación que es bastante más habitual en gente mayor, en personas mayores? Pues sí, José Luis, la estenosis de canal lumbar es una condición bastante frecuente, Sí. que realmente es producto del desgaste acumulado en la columna. De alguna manera, todos estamos progresivamente de camino hacia la estenosis. Lo que pasa es que hay ciertas personas que llegan a ella y la mayoría de personas, pues nunca vamos a tener el nivel de estrechez suficiente como para tener síntomas. Bien. La persona que nos esté oyendo este capítulo, ¿qué signos claros les podríamos dar para que quieran? Están hablando del problema que tengo yo. Ajá. Pues el signo más claro de la estenosis de canal es lo que llamamos la claudicación neurógena. Y esto consiste en que una persona, cuando se pone de pie y echa a andar, puede inicialmente hacerlo sin ninguna dificultad, pero al cabo de cierta distancia, 100, 200, 300 metros, empieza a experimentar dolor lumbar y especialmente una irradiación por ambos glúteos y la cara posterior de las piernas que le obliga a parar. A la vez, las dos piernas a la vez. Lo más habitual es que sean las dos piernas a la vez y es cierto que esto es una parte interesante a la hora de intentar diferenciarlo de una hernia. Lo habitual es que sean las dos a la vez. Y lo más curioso es que la persona te explica que solo con que se siente 20 segundos, siente un alivio inmediato y puede volverse a poner de pie y volver a caminar. De acuerdo. Entonces, el hecho de apoyarnos, por ejemplo, en un caminador, como vemos habitualmente en personas ya mayores, de una cierta edad, que van con el caminador, sí que pueden hacer un recorrido más o menos largo, y en cambio, si lo tuvieran que hacer sin ningún tipo de ayuda, ocurre lo que nos dices tú, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, porque no es tanto un tema de tener el apoyo del caminador. Yo creo que hay como dos patrones interesantes. El primero es el que va apoyado en algo, que le da un poquito de seguridad. Y esto le permite inclinar el cuerpo hacia adelante. Correcto. Explícanos, ahí es donde quería llegar. Explícanos qué es lo que ocurre cuando la persona se inclina y se apoya en el caminador, a nivel mecánico. Cuando la persona se inclina, las vértebras se desplazan una sobre la otra y esto tensa un poco los ligamentos posteriores. Y cuando los ligamentos posteriores se tensan, automáticamente el canal gana algo de espacio. Bien. Entonces, el escenario más típico, y esto, si uno es un poco observador, lo puede ver en cualquier supermercado grande, es ver a una persona que va con el carrito de la compra y que va apoyado, tumbado sobre el carrito de la compra, y que luego vuelve a estar erecto, hace 4 cosas, y luego vuelve el carrito, y mientras lo empuja, se inclina hacia adelante. Esta persona está buscando, de forma inconsciente, abrir el canal, esa acomodación. Y el otro escenario que veis con mucha frecuencia es la persona que está caminando por la calle sin una ortesis y que, claro, cada esquina, en las butacas del ayuntamiento, se sienta. Se sienta y espera que el semáforo se ponga en verde, entonces se levanta, cruza la calle, camina 1 o 2 calles más y se vuelve a sentar. Al sentarte estás haciendo más o menos lo mismo, estás flexionando la columna lumbar y estás abriendo un poquito el espacio. Bien, eso también se podría diferenciar con las personas que tienen problemas, por ejemplo, circulatorios, ¿no? Que pueden tener una claudicación por falta de sangre, pero se ven bastante diferenciadas, ¿no? Una de la otra. Sí. Como las hernias lumbares. Es curioso porque ese es un punto en el que 2 especialidades que se relacionan relativamente poco se encuentran brevemente. ¿Qué es claudicación neurógena, que es la que hemos explicado, y qué es claudicación vascular? Correcto. Es verdad, las personas que tienen cierta insuficiencia vascular pueden experimentar sintomatología muy similar, pero esta viene asociada de una serie de otros indicadores de problemas venosos, ¿sí? Son pacientes que tienen varices, son pacientes que tienen alteración en los pulsos, con lo cual en consulta es relativamente sencillo diferenciar si el origen es vascular o neurógeno. Tenemos el paciente que ya te ha pedido cita, que lo vas a visitar en ese día, que le vas a pedir que te explique y en consecuencia de esto vas a poder llegar a determinar el por qué es importante no ir hacia una situación conservadora, como es ir al fisio y que hagamos un tratamiento, sino que le empieces a plantear de forma seria, mire, usted se tiene que operar porque si no llegaremos a un momento en el que llegaremos a una situación muy grave. ¿Qué
qué problemas o qué le explicas tú a tu paciente cuando lo tienes en consulta, le das para que se opere. Sí. Hay 3 banderas rojas, ¿no? Que son las banderas rojas de la columna vertebral lumbar, realmente. El que haya pérdida de fuerza en una extremidad, el que haya un dolor en la espalda que no calme con analgésicos y el que haya sintomatología neurológica de tipo esfinteriano. Uh-huh. Sin embargo, la estenosis de canal es una condición que limita nuestra calidad de vida mucho antes de que uno desarrolle ninguna de estas banderas rojas. Sí. Con lo cual yo creo que la mayoría de personas no se operan de la estenosis de canal cuando llegan a ninguno de estos puntos. La mayoría de personas se operan de la estenosis de canal cuando el no poder caminar más de X metros limita la calidad de vida. ¿Es muy común este tipo de complicaciones o se dan más, por ejemplo, problemas de hernia lumbar candidatas a cirugía que las de estenosis? ¿Tienes más número de pacientes que has de operar de un tipo o de otro o están en un cierto equilibrio? Creo que se operan con más frecuencia hernias discales que estenosis de canal. Hoy en día, que incluso de hernia se opera ya poquito, entre comillas. Sí, se opera poco. Pero hay una diferencia importante. La mayoría de hernias discales no requieren de una cirugía. Vale. Mientras que la mayoría de hernias discales no requieren de una cirugía, hay una serie de otras alternativas terapéuticas. Uh-huh. En cambio, la estenosis de canal, pese a que hay menos casos, sí, se tratan de una compresión mecánica producto del hueso de la vértebra. Uh-huh. Entonces hay pocas terapias y pocas infiltraciones y ningún medicamento que vaya a poder abrir esa abertura. Además, así como una hernia se va deshidratando, la estenosis se va estenosando, se va cerrando cada vez más. Entonces, el paciente con estenosis tiene menos alternativas de tratamiento. Se opera y el alivio es fantástico. Pero le es más complicado encontrar una cadena de opciones terapéuticas previas a la cirugía. Cuando nos dices que degenera, que eso con la edad se estropea, ¿qué tipo de degeneración se produce? ¿Qué es lo que provoca que ese canal se estreche? ¿Se deposita material? ¿El hueso se deforma? Sí. ¿Se fibrosa? Un poquito de todo, ¿no? Conforme envejecemos, por ejemplo, nuestros discos intervertebrales se deshidratan y pierden altura. Ajá. Esto ya hace que la vértebra de arriba y la de abajo estén más cerca una de la otra. En la parte posterior de las vértebras tenemos unos ligamentos que son los ligamentos amarillos. Cuando somos jóvenes son unos ligamentos muy elásticos y muy flexibles, pero conforme vamos ganando años, estos ligamentos se van poniendo más duros, se van calcificando, van creciendo. Entonces, si pudiéramos mirar una imagen de un canal lumbar joven y un canal lumbar más maduro, veríamos que naturalmente el desgaste tiende a la estenosis. Uh-huh. Luego hay algunas personas que combinan una serie de factores anatómicos en los que esta estenosis ya es más avanzada y comprime a los nervios, ¿no? La clasificamos, de hecho, en función de cómo de cerrado está el espacio para los nervios. Hay una clasificación, la de Esquizas, que justamente valora esto. Uh-huh. Es un poco lo que dices tú. Un montón de diferentes tejidos contribuyen a que se cierre ese espacio. Vale, entonces, si tenemos la situación en la cual ese paciente es candidato a cirugía, ocurre como en otras cirugías, que hay diferentes técnicas, hay diferentes maneras de abordarlos. Sí. ¿Cómo lo haces tú en quirófano? Las técnicas que se utilizan para tratar una estenosis se parecen mucho a las que explicamos la otra vez para tratar una hernia de disco. Sí. Se puede operar de forma abierta, clásica, se puede hacer cirugía mínimamente invasiva tubular y se puede hacer cirugía endoscópica. Uh-huh. En el caso de la estenosis, la cirugía endoscópica y la mínimamente invasiva son especialmente atractivas porque, por definición, es una patología típica de personas mayores, muy mayores. Y entonces, en ellos, una técnica que se puede hacer con sedación y de forma ambulatoria, lo ideal. Uh-huh. Es lo ideal. Sí, porque hay mucha gente, sobre todo en estas edades, que ya no recomiendan que se haga una anestesia total por consecuencias que después acarrea, o porque hay mucha gente que a veces precisamente desea lo contrario. No, yo creo que me duerman del todo porque me da mucho miedo, yo no quiero estar presente, no me quiero dar cuenta de lo que me hacen. Entonces, supongo que esta técnica sería, como dices tú, ideal para poder hacer este tipo de cirugías. Realmente es muy agresiva la cirugía que se tiene que hacer. Entiendo por
pues es así a simple vista muy desagradable para el que no entendemos de cirugía, o realmente es muy limpia, es poquita cosa. Es una técnica laboriosa en términos de que la anatomía está distorsionada y hay que intentar descomprimir, liberar ese canal y limar todas aquellas asperezas que ocupan el canal, ¿no? Sí. Pero no es una cirugía especialmente invasiva y es una cirugía particularmente agradecida. Las personas notan el alivio en cuanto se ponen de pie y van al lavabo o salen a andar al pasillo en el hospital, ya lo notan, ya dicen... La sensación es diferente. Sí. La preocupación habitualmente con las personas mayores tiene más que ver con cuánta agresividad sobre los tejidos vecinos hay que hacer para poder hacer una descompresión. Y es por eso que las técnicas mínimamente invasivas o endoscópicas son más atractivas, ¿no? Porque no hay que hacer un corte grande para llegar ahí. Y la persona mayor de 90 años se tiene que recuperar de una incisión larga. Se hace todo chiquitito, tenemos el mismo beneficio de descompresión con una herida muy pequeñita y una recuperación que en cuestión de días estamos de vuelta en el ruedo. Muy bien. O sea que en una cierta brevedad, 2-3 días, el paciente empieza a caminar. El mismo día por la tarde. Desde el mismo día por la tarde. Bien. Lo digo porque muchas veces estos pacientes ya son personas que están asistidas o de alguna manera necesitan de una cierta acompañamiento para que puedan hacer su vida diaria. Entonces, supongo que también aquí está muy interesado la persona de la cual se hace cargo, ¿no? Es una persona que en un principio puede estar tranquila porque en muchas de las ocasiones el paciente ya comienza a ser autónoma, como quizás incluso antes no lo era, se puede mover más, ya no tiene dolor. Estamos hablando de que en menos de una semana esa persona puede estar en su casa haciendo una vida más o menos normal. Sí. Yo, por ejemplo, la cirugía endoscópica a veces la comparo con una colonoscopia. Viene el paciente, hacemos una sedación, operamos, es una cirugía de más o menos 1 hora, 40 minutos. El paciente se va a casa ese mismo día por la tarde, luego de despertar de la sedación con una herida de 5 milímetros. Y bueno, es esperable que algo de dolor haya, los enviamos con analgésicos, pero normalmente a los 7 días no solo no notan la herida o dolor postoperatorio, sino es que además tienen mucha más fuerza en las piernas, cosa que en el escenario que has planteado le devuelve mucha autonomía a la persona grande. Claro. ¿Qué recomiendas tú después de esa cirugía realizada en 15 días, 20 días, que esa persona empiece a hacer? ¿Qué es lo que sería recomendable? ¿Qué es lo que estaría prohibido por esa cirugía realizada? ¿Qué recomendaciones así a nivel general darías a tu paciente cuando ya le das el alta? Mi recomendación principal, sobre todo durante el primer mes, es que el paciente intente caminar. Son personas que llevan probablemente varios meses, si no años, caminando progresivamente menos. Son personas que han perdido masa muscular. Que es lo habitual. Y que han perdido capacidad cardiovascular, que son 2 predictores de calidad de vida en la tercera edad. Entonces, oiga, empecemos a caminar, empecemos con paseos de 100 metros, de 200, y de forma progresiva vamos a ver hasta dónde llegamos. A veces me vienen a ver un mes después y de caminar 50 metros, pues caminan 1 o 2 kilómetros. Bien. Pero tiene que ser progresivo, ¿no? Hay que recuperar esa... Poco a poco. Es cierto que en otro tipo de cirugías de columna hay otro tipo de temores de lo que puede provocar una cirugía, aunque esté bien realizada. ¿Qué realidad hay detrás de este tipo de comentarios en los que, en concreto, la estenosis cuando se opera puede llegarte a dejar, vamos a decir, maltrecho, ¿no? Mucha gente... En silla de ruedas. Sí, exacto. Muchas personas vienen de fuera diciendo, no, es que el vecino del quinto de mi edificio se hizo lo mismo que yo, cuando comparablemente igual no tiene nada que ver, porque supongo que lo que hablabas antes, ¿no? Este tipo de grados que hay de estenosis, ¿qué realidad hay detrás de todo esto? Claro, aquí yo creo que hay 2 falacias, ¿no? La primera es que a veces tendemos a simplificar la cirugía de columna, ¿no? Y decimos, bueno, es que mi vecino se operó de la columna y a él le pasó ABCD, ¿no? Eso es como decir, bueno, me compré un coche. Y dices, bueno, un Tesla, un Clio, una camioneta o una furgoneta. Mano. Totalmente distinta a la experiencia, ¿no? Entre uno y el otro.
Y el segundo punto es que hay un sesgo muy importante, se llama el sesgo de publicación. Se tiende a hablar más de lo que va mal y menos de lo que va bien. Y entonces, sí, históricamente está descrito el riesgo grave de tener complicaciones neurológicas. Como en todas las cosas. Pero es tremendamente infrecuente. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, es el escenario en el que nadie se quiere ver. Bueno, ¿sí? Bueno. Es el escenario en el que nadie se quiere ver. Y tiende a estar sobrerepresentado en el cine, en la literatura, en los comentarios de Google, ¿sí? Uh-huh. Todas las personas que se operaron de la columna y que fue bien la cirugía, ninguno está escribiendo al respecto o hablando de ello. ¿sí? Uh-huh. Entonces esto le da sobrerepresentación a una complicación que es real, que es grave, pero que es tremendamente infrecuente. La mayoría de personas que se operan de esto no tienen ningún problema. Y si lo tienen, no suele ser la parálisis. Vale. Suelen ser problemas mucho menos graves, transitorios. Puede quedar alguna pequeña sensación con el tiempo que se liquida en, no sé, en 6 meses, en un año. Mira, una cosa que yo veo muy habitualmente son lo que llaman los fenómenos de liberación. Tienes una cola de caballo que ha estado comprimida durante meses o años y de la nada pues la descomprimen y vuelve a haber espacio para los nervios. Y con cierta frecuencia, en la primera semana o primeros 15 días, esos nervios como que empiezan como a descargar mucha electricidad. Sensaciones raras. Las piernas, ¿no? como hormigueos y disestesias que, oye, camino mejor, no me tengo que sentar, pero, sobre todo por las noches, noto que me hormiguean las piernas, noto cosquilleos en las plantas de los pies. Yo siempre digo que esto es como, ¿no? Como que los nervios están de fiesta, porque los hemos descomprimido. Están comenzando a vivir. Sí. Raramente es muy molesto. Hay medicación para modular este escenario y la mayoría de veces cuando llega el paciente a mi consulta a los 30 días, esto ya ha marchado. Uh-huh. Un fenómeno transitorio. Pero a los 15, 20 días el paciente te dice, pasé unas primeras semanas que las piernas, tal, pero ahora ya no solo estoy bien, sino que camino mucho más que antes. O me duele mucho menos la espalda que antes. Uh-huh. Quería incidir otra vez en lo que es la cirugía. Igual como nos has dicho en el podcast de las hernias cervicales, que se ponen una serie de elementos, una serie de almohadillas y de cuñas, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿También ponéis material para poder facilitar el aumento de esa estenosis? ¿O es simplemente entrar, vamos a decir, limpiamos un poco y eso es suficiente? ¿Hay algún tipo de...? No sé si me explico. Sí, te explicas súper bien y la pregunta es muy pertinente. Exige que complejicemos un poquito. Uh-huh. La estenosis de canal primaria, es decir, la estenosis de canal que ocurre, como hemos explicado, por el desgaste y que es una estrechez y demás, esta estenosis no requiere que añadamos tornillos, barras, cuñas ni demás, ¿vale? Luego, existen otros problemas que tienen que ver más con desplazamiento entre las vértebras, de los que hablaremos con suerte en otro episodio, que de forma secundaria uh-huh. pueden también producir estenosis. Porque si una vértebra se desplaza sobre la otra, el canal pues se cierra. Se ¿sí? cizalla. Exacto. Es lo que llamaríamos una estenosis de canal secundaria. Secundaria a una espondilolistesis, secundaria a algún otro problema. Hay veces que esos otros problemas sí que requieren tornillería. Uh-huh. Y entonces en ese caso pues estamos gestionando una estenosis de canal con tornillería. Pero porque la estenosis de canal no es el problema principal, es una consecuencia de otro problema, ¿sí? Vale. Entonces sí, puede ser que haya alguna persona que nos esté escuchando que diga, pero oye, a mí me operaron de una estenosis y me pusieron tornillos. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Probablemente es que la estenosis era una consecuencia de un problema superior, ¿no? Uh-huh. Habitualmente una listesis, que es... Deduzco entonces que este tipo de cirugías son un poquito más complicadas, un poquito más invasivas, y que el resultado final también es un poquito más lento debido a que hay una cirugía. En la listesis. Sí. Es otro, digamos... Es otro mundo dentro de lo que es la... Habíamos dicho que no todas las cirugías de columna eran iguales y estamos hablando de la estenosis, de cirugías descompresivas pequeñitas, pero podemos ir complejizando, podemos hablar de las listesis, que ojalá lo hagamos en el futuro, que es otro nivel de cirugía, ¿no? Es otro cuerpo. De la misma manera que las escoliosis, pues son cirugías también más complejas aún. Pero si volvemos a la estenosis y a lo pequeñito, la mayoría de estenosis primarias no requieren que pongamos ningún tipo de material de osteosíntesis para fusionar ni nada.
Bueno, una pregunta que creo que es de especial interés. ¿La estenosis de canal crees que es una situación en la que se debe solo en gente mayor y a partir de una cierta edad? ¿O también se te han dado casos en los que ha venido una persona joven y le ocurría lo mismo? Y en el caso de que sea esa persona joven, ¿tú crees que hay algún tipo de actividad, algún tipo de motivo, o puede ser puramente genético el hecho de que esa persona joven también te venga? Son doble pregunta, ¿eh? Doble pregunta. El por qué se da en gente joven, si es que se da, y si es lo más normal en gente mayor, y a según qué edades ya se puede llegar a producir. Vale, voy a empezar por los mayores. Uh-huh. Yo creo que lo más habitual es que la estenosis se manifieste a partir de los 55 o 60 años. ¿Tan jóvenes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se te dan casos ya? Es verdad que a más mayor el paciente, a más mayor la población, más probabilidad. Pero a partir de los 55 o 60 años me encuentro con algún caso que requiere cirugía. Otra cosa importante a decir es que una vez operé a un caballero de 98 años con una cirugía endoscópica y no hay un techo de edad para operarse. Depende más de cómo se encuentra uno que no del número de su de estado años. de salud. Respecto a la gente joven, es muy infrecuente ver una estenosis de canal primaria en gente joven. Alguna vez tenemos casos de estenosis de canal en gente joven y entonces con frecuencia tienen que ver con algunos trastornos, sean trastornos hereditarios o genéticos, que tienen que ver con la manera en la que el cuerpo procesa los tejidos y el mineral del hueso, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el síndrome de Forestier o el DISH, que es la hiperostosis idiopática difusa. Estos son personas que naturalmente sus cuerpos tienden como a producir hueso. Sí. Y entonces, claro, ellos sí que pueden tener una estenosis en el canal producto de estos chorreones de hueso que producen sus... Generan más, ¿no? Pero estamos hablando de muy pocas personas. Vale. Es esto que nadie que nos esté escuchando diga, no tendré yo una de estas. Es muy infrecuente y lo más habitual es que el debut no sea una estenosis de canal. De acuerdo. Son pacientes que ya conocen que tienen estas condiciones hace muchos años y esto es una masa más del trastorno. ¿Sí? De acuerdo. Supongo que también tendrás pacientes que te vienen a consulta que una vez operados ha pasado 2, 3 años y continúan con molestias, ya no un dolor ni esa situación de bloqueo al caminar, ¿no? Pero que continúan habiendo pequeñas complicaciones. ¿Tú qué les recomiendas en estos casos? Ya sé que es una pregunta un poquito demasiado abierta, ¿no? Pero deduzco que habrán pacientes que, por desgracia, no acaban de quedar bien por el motivo que sea. Hay un tema de dolor posoperatorio, especialmente en las personas que están operadas con técnicas abiertas. Pues claro, hay cierta lesión del músculo para llegar a la columna. Uh-huh. Y entonces yo, a partir de las 2 o 3 semanas después de la cirugía, aconsejo intentar, además del caminar, que es como... al principio es lo más importante para recuperar la salud cardiovascular, y recomiendo ganar algo de masa muscular, ¿no? Sí. Fortalecer la región posterior. Luego hay algunas personas que experimentan con el tiempo una reestenosis, ¿no? Un nuevo cierre de algún otro nivel de la columna vertebral, y es que, claro, estando tú predispuesto a tener estenosis de canal, pues tienes muchas vértebras que se pueden ir estenosando. Uh-huh. Entonces, sí hay un porcentaje, aunque pequeño, de personas que se operaron de una estenosis de canal en 2008 y les tuve que operar de otra en 2016 uh-huh. y que les operaré de otra en 2028. Estos pacientes son pacientes más complejos porque sí es verdad que a partir de la segunda descompresión con frecuencia van a necesitar tornillería. Sí. Piensa que al final estas descompresiones, quieras que no, van debilitando la estructura de la columna y va generando cada vez más inestabilidad. Entiendo que algunas veces tienes casos que aparecen en consulta que una vez ya operados, ha pasado un cierto tiempo, 2, 3, 4, 5 años, siguen teniendo alguna sensación por la cual se operaron, o al caminar no a los 100 metros, sino cuando ya han hecho, no sé, media hora de paseo, o continúan teniendo alguna molestia a nivel de glúteo, de columna, de la pierna. Tú, para este tipo de consultas, ¿qué le recomiendas a estos pacientes? ¿Cómo lo enfocas? Sí, una cosa que es interesante explicar
es que la estenosis de canal, con frecuencia, viene acompañada de un desgaste generalizado en la columna. Sí. Empezamos diciendo que era producto del desgaste y la columna no se envejece solo aquí, sí, sino que se envejece toda ella. Un acúmulo de pisos en los que se puede complicar. Correcto, es como los neumáticos del coche, se desgastan los 4 a la vez. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, tratamos una estenosis, pero es un paciente cuya columna a priori puede ser con más facilidad de origen de dolor, probablemente tiene una musculatura menos competente de la que debería, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Tratamos la estenosis y advertimos que es una columna que a priori ya puede doler por su propia naturaleza, de desgaste, etcétera. Entonces, yo lo que les aconsejo a los pacientes cuando los he operado es que caminen todo lo que puedan y luego, pasado un tiempo, que hagan ejercicios de fuerza y de flexibilidad. Luego es cierto que pasado ya un tiempo más largo, habitualmente varios años, los pacientes pueden acudir a la consulta y explicar que vuelven a claudicar, vuelven a tener esta sensación de que les falta fuelle cuando llevan X metros. Uh-huh. Esto habitualmente se traduce en que el paciente haya tenido un nuevo cierre del canal raquídeo, bien sea ahí donde habíamos hecho la descompresión original, por fenómenos habitualmente de fibrosis, o bien sea en otro nivel. ¿Sí? Sí. Si toda la columna se desgasta y tienes la predisposición a que se te cierre el canal entre la segunda y tercera vértebra, fácilmente o estás más predispuesto a que se te cierre también en el futuro entre la tercera y la cuarta. ¿Sí? Aclarado. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ledinger. Nos volveremos a ver en otra ocasión, en otro episodio. Muchas gracias por tu aclaración y espero verte pronto. Y Gracias. yo, José Luis, un placer como siempre.